¿Cómo fue la historia del subsidio familiar, el SENA, que son las instituciones de las cuales tenemos que hablar porque ambas nacieron de una misma disposición, el decreto 118 de junio de 1957. El gobierno en ese entonces, en 1954, no se atrevió a crearlo, ni el SENA ni el subsidio familiar. Para efectos del SENA, dictó el decreto 2920 de octubre de 1954, creando el Instituto Nacional de Capacitación Obrera, dependiente del Ministerio de Trabajo. Pero no era realmente una institución con autonomía propia, administrativa y con recursos propios. Era dependiente del Ministerio de Trabajo y el Ministerio no tenía recursos. Los cursos que se dictaban en ese entonces solamente en Bogotá, pues no se podía hacer absolutamente nada porque no se tenía recursos para ello, y entonces se suspendían, muchas veces se suspendían las clases porque no había ni tiza siquiera para poder que los instructores explicaran. Eso fue el Instituto de Capacitación Obrera, creado por el decreto 2920 de octubre de 1954. La puesta en marcha del subsidio familiar y de la formación profesional la iniciamos los trabajadores desde el año 1953. Se acordó ya que el subsidio familiar fuera lo equivalente al 5% de la nómina que pagaban las empresas y que se pagara por cajas de compensación. Vino entonces la propuesta de que se aplazara la creación del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA para otra oportunidad, porque el gobierno no estaba dispuesto a gravar las empresas con dos impuestos. Y hoy todavía en el estudio ese de la misión esa de que se creó en el gobierno pasado, todavía siguen hablando de impuestos, que no podía cumplir con dos impuestos, uno del 5% sobre la nómina para el pago de subsidio y otro para la creación del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Insistieron y en eso estuvieron de acuerdo empleadores y gobierno de que se aplazara. Nosotros los representantes de los trabajadores insistimos en que no se aplazara, y la única forma que hubo en ese momento para que no se aplazara es que nosotros propusimos que sacrificábamos el 1% del 5% que se había aprobado para el pago del subsidio familiar y se creara con ese 1% el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, y que nosotros nos responsabilizaríamos ante los trabajadores colombianos de que, habiéndose aprobado el 5%, no les entregábamos sino el 4% en subsidio familiar. Nosotros teníamos el argumento que el subsidio familiar era para ayudar a la educación de los hijos, y qué más importante era crear el Instituto de Capacitación para ayudar a los trabajadores de los hijos. Por eso es que tenemos que mantenerlo y mantenerlo gratuitamente, porque ese fue el propósito y porque viene de una prestación lograda por los trabajadores. En ese momento se acordó no aplazarlo en esa reunión tripartita, sino crearlo. Por eso ustedes no encuentran un decreto que diga créase el Servicio Nacional de Aprendizaje. Es el decreto 118 que creó el subsidio familiar en su artículo 8, que dice créase el Servicio Nacional de Aprendizaje con el 1% del valor de las nóminas destinadas al subsidio familiar.